El tema del Sermón del Monte, vamos a ver algo aquí rápido, que cuando fui a Israel, esto fue una basílica o una iglesia que hicieron, que se llama la Iglesia de las Bienaventuranzas. Entonces es un octágono, que se llama, ¿verdad? Que tiene 8 lados, por las 8 bienaventuranzas. Tiene 8 ventanas, bien bonito por dentro. No se ve tan bien la foto afuera, pero donde quiera que haya un sitio especial había una capilla, casi siempre hecha por los católicos, porque en muchos sitios pues dinero, hay que pagar para entrar. Pero en el caso de esta capilla, esta es la parte de afuera, la voy a hacer por fuera. Habían grupos de personas ortodoxas. Este era un grupo de griegos ortodoxos que habían ahí, que estaban, y todos paran para hablar un poco sobre el Sermón del Monte, o paran para leer el Sermón del Monte, y todo el mundo hace algo así cuando llegan. Esto es adentro, no se ve bien. Este es Jesús sentado en el monte, dando el discurso a los discípulos, pero no me quedó muy bien esa foto. Esto es afuera del área de la capilla del Sermón del Monte. Eso se hizo en el 1937. La capilla. Edificaron esa capilla, que lleva años. Esto es afuera, donde los grupos se reúnen. Nosotros nos reunimos aquí también después. Había que esperar que un grupo terminara, y para uno entonces sí. Entonces nosotros fuimos después de este grupo, pero ahí alrededor estaban ellos hablando. Esta es otra área que se ve un poquito, no sé si lo ven los arbustos ahí. El Sermón del Monte trata con esta idea: cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, lleno de amor y de gracia, y llena de sabiduría y discernimiento. Eso viene siendo un resumen del Sermón del Monte. Si quiere apuntar eso, algo ahí. Cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, lleno de amor y gracia, y lleno de sabiduría y discernimiento. Una de las cosas que otras personas han llamado el Sermón del Monte, las reglas del reino, porque realmente el creyente debe vivir así. El creyente debe vivir lo que el Sermón del Monte nos dice. Una de las cosas interesantes, me apuntan ahí, les voy a dar un papel. Es en inglés porque no lo conseguí en español y no me dio tiempo traducirlo. Pero se recuerdan que Jesús fue hermano de Santiago, medio hermano de Santiago. Entonces, cuando usted lee, sí, por favor, cuando usted lee la epístola de Santiago, usted encuentra muchas partes del Sermón del Monte dentro. Cuando yo estaba en el seminario, uno de los papeles que yo escribí fue comparando el Sermón del Monte con el libro de Santiago. Entonces les voy a dar esto porque usted puede ver, y si no sabe inglés, ahí están las referencias. Dice James es Santiago. Este es el nombre del libro que menos se parece al nombre en español, porque Santiago viene siendo San Diego. Diego viene de Jacobo, entonces viene siendo Jacobo James. Entonces San Diego, una combinación que hicieron en español. Entonces, pero Santiago, San Diego, es ese nombre. Entonces este era el área. Yo me imagino a Jesús sentado por aquí hablándole a sus discípulos. Y recuerden lo que dice la Biblia en Mateo 5. Él estaba hablando a sus discípulos. Esto no era para todo el mundo, esto era para personas que pertenecían al reino, no para los incrédulos que no están en el reino. Porque estos principios del Sermón del Monte no se pueden seguir sin uno ser creyente. En realidad la gente trata, pero muy difícil seguir estos ideales sin el Espíritu Santo obrando en uno. Entonces la bienaventuranza comienza del 3 al 12. Luego él habla de sal y luz. No voy a dar la cita, pero usted la puede ver ahí. Para que usted vea todo lo que el Sermón del Monte trata. Jesús cumplió la ley. Él habla de la ira y el asesinato. Tú has oído que en el antiguo no matarás. En el nuevo
Dice, si llamas a tu hermano necio o cabeza hueca, tú has cometido asesinato. La lujuria, el adulterio, él menciona si en el Antiguo Testamento decía si tú cometes adulterio, en el Nuevo dice, tú miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en tu corazón. Cristo está dando la definición o la interpretación del Antiguo Testamento. No la bienaventuranza, pero después del versículo 21 en adelante, él está hablando aquí parte de los mandamientos. Algo interesante es que del 21 al 26, hay gente que dice, hay gente que está en contra de la pena de muerte, porque la Biblia dice no matarás. Pero Cristo define el no matar es cometer asesinato. Entonces el gobierno tiene el derecho de quitarle la vida a alguien como castigo. Si una persona mata a otra persona, el gobierno tiene el derecho de quitarle la vida a esa persona. Yo estoy 100% de acuerdo. Un violador, yo creo que debe recibir la pena de muerte. Y el cristiano debe tenerle miedo a eso, porque a veces somos el ay bendito que la Iglesia Católica nos inculcó. Ay, pero ¿y si no se convierte? Bueno, eso es entre él y Dios. Usted no puede pensar en, déjalo vivo porque quizás se convierta. Esa lógica no es una lógica bíblica. Cristo dijo en Génesis, Dios dijo en Génesis 6, el que derramare sangre, su sangre será derramada. Y la gente dice, no, pero eso era la ley. No, Génesis 6 no era la ley, Génesis 6 era antes de la ley. La ley vino después en Éxodo 20. Así que Cristo define ese mandamiento como asesinato. Tú como individuo no le puedes tomar la vida a otra persona, pero una institución, Romanos 13 nos dice que sí puede. Otro pasaje que quería mencionar, él habla del divorcio y segundo matrimonio. Hay muchas iglesias, toda iglesia está en contra del divorcio, pero hay iglesias que si alguien se divorcia, no les permiten un segundo matrimonio, no les permiten recasamiento. Yo creo que eso es muy limitado y yo no creo que es bíblico, porque la Biblia habla del divorcio varias veces, pero varias veces no habla de lo mismo. Y yo creo que si una persona se divorcia por razones bíblicas, puede casarse de nuevo. Ahora, si una persona se divorcia y no son razones bíblicas, yo creo que no debe casarse de nuevo. Él habla de juramentos, él habla de ojo por ojo, él habla de ama a tus enemigos, que mucha gente brinca esa porción ahí. Él dice, si tú amas a los que te aman, big deal, digo en inglés, eso no es gran cosa, eso lo hacen los gentiles. Ama a tus enemigos, dice el Señor. En 6, 1 al 4, dar a los necesitados. Arriba, ¿cómo? Oh, no habían terminado. Es otro segundito. Lo mejor en estas vistas es tomar una foto y llenaron la casa. Esto es un hint. Llegó Lerir, Dios te bendiga. Si te falta. Mira, aquí hay 3 sillas, si quieren los 3 de la mafia. ¿No? De McKnight Mafia. De McKnight Mafia. Estamos en la página 12. Que lo pongan para tirarle una foto. No, ya lo mandé al grupo. Ya, Vineri se lo mandó. Ya, gracias, Vineri. Ya Vineri se lo envió al grupo, miren. El de los miércoles. Eso es servicio con una sonrisa. ¿Cómo orar? ¿Cómo ayunar? Hablamos un poco de eso la semana pasada. Tesoro en el cielo. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. No te preocupes, ¿verdad? El afán, la ansiedad, que habla ahí de buscar primeramente el reino de Dios. No juzguéis hipócritamente, porque sí podemos juzgar, justo juicio, dice la Biblia.
pero no podemos, y la Biblia nos manda como iglesia a juzgar a hermanos que andan en desobediencia. Entonces sí podemos buscar. Justo juicio, dice la Biblia. Pedir, buscar y llamar. La puerta estrecha, ¿verdad? Aunque se nos hace difícil aceptar esta realidad, pero la puerta que lleva a la salvación es muy estrecha. Y la puerta que lleva a la destrucción es muy alta. Luego él menciona a los falsos profetas. Y luego él menciona al constructor sabio, el que edifica su vida sobre esto, sobre lo que él ha dicho. Es como el que construye en la roca, pero el que no edifica su vida sobre esto que Cristo ha dicho, dice que ha construido en la arena y cuando venga la tormenta se la va a llevar. Como los tres cerditos. Como los tres cerditos sin el lobo, sí. Esto fue una... ¿Qué pasó? Vinelli, ¿le tiraste foto? Te la mandé al grupo de los Ya miércoles. Vinelli está de... ¿Sabes qué? No hay que preguntarle a Al Vinelli. grupo de los miércoles ya. Me quedé en la puerta estrecha. No, pero está bien. Si está en la estrecha está bien. No se quede en la boca. Me quedé ahí. Mira, faltan profetas y el constructor sabio. Como días a pasar, lo que tiene que hacer es hablar con alguien al lado suyo. Usted escribe uno, él escribe la otra. Y lo llena. Ok, esto fue una sinagoga que nosotros fuimos, que se cree que 99% o 98% creo que dijo ella, Jesús estuvo en esta sinagoga, porque esto es Magdala, cerca de Capernaum, y estos son piedras originales Le faltó el constructor sabio. del tiempo de Jesús. Entonces la guía de nosotros dijo, no podemos decir 100% porque Jesús nunca tiró fotos, pero si él hubiera tirado fotos. Pero entonces al lado de esta capilla, de esta sinagoga, más arriba están haciendo un resort los católicos. Los católicos compran todo el terreno que encuentran en Israel y ahí meten, porque es dinero, mucho dinero. No sé cuánto ellos pagan por eso, pero pagan un dineral. Ok, entonces menciono esto porque en la próxima, en la letra I, un centurión romano le busca en la casa en Capernaum. Entonces queremos leer ese pasaje. Si alguien tiene Lucas 7, del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Si alguien lo puede leer. Del 1 al 10. Del 1 al 10, sí. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hacen. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Entonces ahí ven del 1 al 10. Sí, entonces ahí ven la idea, tremenda historia del Señor Jesús. Un centurión, por el nombre, ¿verdad? Tenía 100 soldados bajo su mando. Así que era un hombre de poder. Y él había oído de Jesús, y él sabía que Jesús podía resucitar a su siervo, no, a su hijo, pues. Sí, su siervo, sí. Y dice,
dice que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Marcos lo dice similarmente, Marcos 8 también lo dice. Voy a ver si hay algo más quería mencionar ahí. Entonces por eso le puse esta sinagoga, para que vieran una idea de una sinagoga bien antigua, del tiempo de Jesús, esta sinagoga. A las otras que hemos visto son un poquito más adelantadas, pero esta es bien original. Ok, entonces vamos a seguir bajando. El hijo de la viuda que es resucitado, se recuerdan, una viuda no era nada sin familia, y mucho menos sin un hijo. Entonces en Lucas 7, ahí donde la hermana Nancy leyó, del 11 al 17, dice la Biblia: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, noten, de su madre, la cual era viuda. Imagínate, ya había perdido el esposo, la esperanza de ella quedaba en este hijo y ahora pierde el hijo. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y otra vez se extendió la fama de él. Este es el tiempo de la popularidad, una historia tan preciosa. Es la primera vez que Jesús resucita a una persona de su ministerio. Fue el hijo de esta viuda, y vemos ahí la gran compasión que Jesús tenía sobre ella. Luego la delegación de los discípulos de Juan, eso lo vemos más abajo en el mismo capítulo 7, donde los discípulos de Juan, se recuerda que Juan estaba preso, y entonces dice el versículo 19: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces tremendo, él le dice: mira la evidencia. Jesús le dice: ¿tú quieres saber si yo soy? Mira la evidencia, aquí está la evidencia. Y yo creo que es muy importante. A veces nosotros como cristianos nos vienen dudas. Exacto, y era un profeta Juan, y dudó. Sin embargo, Jesús pudo haberle dicho argumentos o otras cosas, pero Jesús dijo: lo que tienes que mirar la evidencia, mira lo que yo he hecho, mira la... Y como bien, no un profeta tan grande no va a haber hecho un equipo de hombres. Sí, exactamente. Más después, creo que Mateo dice eso, que no ha habido otro hombre tan grande como Juan el Bautista. Y eso, ¿Ah? Sí, Juan le llevaba 6 meses porque fue el que anunció. Recuerden que este es Juan el Bautista, ¿Y eso? Juan el apóstol y Juan el Bautista. y eso que Sí. lo bautizó. Lo bautizó. Y él después, claro. y después dudó. Y después dudó. Juan y Jesús eran primos. Sí, porque cuando Sí, salieron es que de el enemigo, la sala de Elías, trabaja, se acuerda que él estaba en una cárcel. y cuando ellas se juntaron con el Y diablo, justamente. el diablo le brincó dentro. Yo quería mencionar algo
no sé si lo puse en las notas de ustedes, pero creo que no, más después. Vamos a seguir. Entonces la delegación de los discípulos, vamos al gran ministerio en Galilea, que él vuelve a Galilea, como habíamos hablado la semana pasada, y él está ahí posiblemente 18 o 22 meses. Recuerden que Jesús solamente ministró 3 años y medio. Entonces, casi 2 años él estuvo ministrando en el área de Galilea, que es en el área de Capernaum. Y me encanta esta historia porque es la primera historia donde el primer ungimiento de Jesús en Lucas 7, del 36 al 50, un poquito largo, pero si alguien Jesús, tú lo tienes. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha fregado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué historia tan preciosa, ¿no? Esa era la favorita mía de Jesús, es la mujer pecadora. Qué contraste había ahí, ¿no? Que él era el contraste con lo que él hizo, Simón, y lo que ella hizo, demostrándole que el que más ha recibido perdón, más va a amar. Es lo que él dice, y eso es triste, pero en realidad es real. Muchas veces, si nosotros no reconocemos de dónde Dios nos sacó, realmente somos cristianos de la secreta muchas veces. Hermano Juan. Nosotros, yo como pecador y como sabiendo dónde Cristo me sacó, a veces a la gente le da como pena hablar abiertamente que era uno antes, que era un alcohólico, drogadicto, que de todas las cosas que Dios nos limpió, y nos da como pena. ¿Por qué nos va a dar pena si esa es parte de nuestro testimonio? Exactamente, exacto. Y parte de la evidencia de una vida transformada, que como el hermano Dani dijo el domingo, digo, yo creo en Dios porque lo que Él hizo conmigo me hace creer en Él. Sí, realmente se le llama una mujer pecadora, pero este hombre quizás se le haya perdonado hasta más pecados también. Sí. Pero lo que pasa es que él lo reconoce, ahí está el problema más grande. Right. Que uno no reconoce sus propios pecados. Sí. Y piensa que el otro está peor que uno. Y por eso, como mencioné, uno no se olvida de dónde Dios lo sacó a uno. Ese es el peligro. Sí. Y desde el otro lado del espectro, entonces
yo, que nací en el Evangelio, Ujú. que conocí todo desde pequeño, que tuve que reconocer, tuve que cometer un pecado yo, Ujú. joven, para entender que yo era pecador. Para entonces yo me entregarme al Señor. Right. Fue como yo me entregué al Señor. Ujú. Desobedeciendo a mi mamá, me sentí mal, entonces me sentí pecador y entonces me entregué al Señor. Amén. Entonces también hay algo que tenemos que tener pendiente, como tenemos muchos hijos que están aquí ya en la iglesia, hay una etapa como alrededor de los 20, diré yo como 19, 25, 24, 23, muy vulnerable Ujú. para los muchachos. Sí. Que ahí fue cuando yo me descargué, Right. que tenemos que mantenernos en oración con los niños, porque lo tenemos aquí, lo tenemos más o menos manejando dentro de ciertas edades, pero cuando ellos empiezan a abrir sus alas, que tienen otras opciones ya, entonces tienen la tendencia de carriarse y volver como a los 30 y pico después. Pero Sí. mientras tanto, en ese tiempo, mantenernos en oración. Sí, y yo diría en el 2020 peor todavía, esas edades, porque el mundo los influye de toda manera, de todos ángulos. Algo interesante en la vida de Jesús que yo quería mencionar en los versículos 1 al 3 del capítulo 8 de Lucas, que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y noten esta parte que a veces se nos olvida esto, quizás ustedes no lo sabían. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Se cree que este Chuza fue el que el Señor sanó en Juan 4, que habíamos hablado de que era del sirviente de Herodes. Se piensa que ella era, esa Juana, era una de ellas, y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. O sea, que ahí está Salomé, la madre de Jacobo y de Juan. Era una de las que le servía Sí. al Señor Jesús de sus bienes. Sí, en otro pasaje creo que a ella la menciona. Sí. En este no, pero estas eran una de las mujeres que estaban apoyando a Jesús en su ministerio. Entonces eso es algo interesante que tenemos que recordar, que Jesús le dio honor y honra a la mujer. A las mujeres, sí. Aunque la cultura no era así, pero Jesús sí. Entonces vamos a ver un poco el recorrido de los apóstoles. Y aquí le puse algunas cosas que creo que eran unos detalles interesantes de los discípulos. Simón Pedro, eran 3 grupos de 4, dice aquí. Simón Pedro siempre aparece en primer lugar. Judas Iscariote siempre al final. Usted lee la lista de los discípulos. Sí. Simón Pedro es el líder de un grupo. En el grupo de él estaba Andrés, Jacobo y Juan. Pedro era el único que sabemos que estaba casado del grupo. No sabemos si los otros, pero Pedro tenía una suegra. Sabemos que, segundo, número 2, número 3, Felipe es el líder del otro grupo, de Bartolomé, Tomás el gemelo y Mateo. Luego, número 4, Jacobo, hijo de Alfeo, es el líder del otro grupo, que es Judas Tadeo, Simón Celote y Judas Iscariote. Entonces encontramos esa lista, esos 3 grupos. Letra B. Entre ellos habían 3 grupos de hermanos. Y así pasa hoy, ¿no? Muchas veces se convierte a alguien, se convierte a algunos familiares. Simón y Andrés eran hermanos, hijos de Jonás. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y Jacobo, el otro Jacobo y Judas Tadeo, hijos de Alfeo. Ese es Judas Tadeo fue el que vendió a Jesús. No, Iscariote fue el que vendió a Jesús. Oh, ¿verdad? Sí. Sí. Letra C. La mayoría de los apóstoles son originarios de Galilea. Yo le puse por ahí, ¿verdad? Sí. Solo Judas Iscariote era de Idumea. Los demás eran galileos. Y aparentemente parece que Judas era muy hábil con el dinero, porque lo hicieron tesorero del grupo. Era buen administrador. Parece que era buen administrador, pero era ladrón.
Que no eligieron a Mateo. Ay, Sí, pero no confiaban en Mateo. correcto, pero La letra D, la mayoría de ellos recibían otro nombre. A Natanael se le puso Bartolomé, a Tomás se le puso Dídimo, Mateo Leví, Simón Pedro Cefas, así es que Pablo le llama en Corintios, Jacobo, hijo de Alfeo le llamaban Lebeo, y Simón Celote le pusieron el Cananita. hermano de José, De cada dictón tenían un apodo. hijo de Alfeo. Letra E, eran también compañeros de trabajo y amigos originarios de la misma ciudad. ¿Verdad? Casi todos eran de la misma área y se conocían. Entonces la letra C, actividades y milagros en Capernaum. Número 1 dice, regresando del viaje con los apóstoles, entran en Capernaum. Y Jesús hace un milagro. No podemos leer todos los pasajes, como usted sabe, pero Jesús hace un milagro aquí, sana a un endemoniado que es ciego y mudo y es acusado de hacer milagros por el poder del diablo, Belcebú, que puso ahí blasfemia contra el Espíritu Santo. Siempre que él bueno, Nevada le dice, esta fue en Galilea, y sabemos que va a haber otra blasfemia del Espíritu en Judea. Se le pide señal del cielo por parte de los escribas y los fariseos. Lo curioso de eso es, él acaba de hacer una señal. Ellos le piden señal, pero él acaba de sanar a un endemoniado que era mudo y ciego. Entonces, ya vieron una señal, pero ellos piden otra señal. Eso era- Jesús no se la da. Eso era una necedad de ellos. Sí, exactamente, sí. Sí, la clave está en una señal del cielo, porque lo que ellos creían que él hacía los milagros, pero por Satanás, y eso está aquí en la tierra. Right. Pero ellos esperaban que descendiera fuego del cielo, que retrocediera el sol como con Como Josué. Como Josué. con Josué. Ese es el tipo de señales que ellos esperaban. Sí, los demás pensaban que era por parte de los Por demonios. parte del diablo. Sí. Sí, él habla sobre eso en ese pasaje y otros. Él menciona un poco sobre ese detalle de que obviamente no era por poder de Satanás. La letra D, en medio de esta discusión, usted sabe que vinieron a él su familia, vino su mamá, sus medio hermanos, vinieron, porque hasta ellos pensaron que este tipo está loco, está perdiendo la mente. Ellos mismos pensaron, vamos a sacarlo de aquí antes de que le pase algo. Sí. Pero Jesús dice que lo importante no era su relación humana, sino su relación con su Padre que está en los cielos. Eso está en Lucas 8:21. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Luego Jesús comienza a hablar en parábolas. Él comienza a dar un grupo aquí. En un día dio 10 parábolas, por ejemplo, pero Jesús comienza a hablar en parábolas. Las parábolas, yo no creo que le di una definición ahí, pero las parábolas viene siendo una historia humana con un significado divino, algo que Dios quería que ellos entendieran. De todo lo que Cristo enseñó, una tercera parte eran parábolas. Porque en el tiempo, en esa cultura especialmente, era una cultura que así era que se enseñaba. No solamente Jesús, pero otros que enseñaban durante el tiempo de Jesús enseñaban en parábolas. Usaban muchas ilustraciones, usaban la naturaleza, el sembrador, como hemos hablado, la vid, exacto, comparaciones, ilustraciones. Y es una manera que Jesús empleó bastante seguido en el ministerio, en una tercera parte. Yo iba a mencionar algo de ahí, de los discípulos, antes de seguir, que se me olvidó mirar aquí rápido, porque cuando uno piensa en los discípulos, son personas bien ordinarias que el Señor escogió, no fueron nadie espectacular, no fue nadie Sin estudios, gente sin estudios, gente humilde. Dice la Biblia que Dios escogió
¿Lo qué? De lo vil, De lo vil. Se lo vi. Y Dios con ellos confundió los sabios. Y vemos que el Señor Jesús los escogió de esa manera a ellos. Pero ellos eran personas que obviamente después de la enseñanza de Jesús, porque durante el ministerio de Jesús ellos en realidad no cambiaron el mundo, al contrario, tenían miedo. Cuando Jesús murió en la cruz, se recuerdan, solo había uno. Sí. Con él los demás estaban escondidos, pensaron que ellos iban a ser próximos y se fueron. Y duraron 3 años y medio con él, o por lo menos 3 años con él. Y encontramos que esos hombres, después que descendió el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos, fue que ellos entonces cambiaron al mundo. Esa es la Biblia, que ellos revolcaron al mundo cuando ellos predicaron en el libro de Hechos. Pero estas personas, a pesar de que eran hombres ordinarios, Dios les dio un ministerio extraordinario a ellos. Y vemos que al principio uno decía, wow, estos son los discípulos. Pero después, cuando uno ve el libro de Hechos, dice, estos son los discípulos. Ahí tienes tu proof of point. Ah, Tu proof of point. sí, sí. Lo que él era capaz de hacer. Lo que él podía hacer con estos hombres. Exacto. Right. Porque una cosa que vemos es que estos hombres, a pesar de que eran, vamos a ser honestos, eran como nosotros, Gente sencilla. pero ellos amaban a Dios y ellos seguían a Jesús. Entonces, si nosotros amamos a Dios y seguimos a Jesús, podemos también cambiar el mundo, al igual que ellos. Porque ellos no tuvieron, bueno, ellos tuvieron a Jesús enseñándole en persona, pero nosotros también tenemos a Jesús enseñándonos a través de su palabra. Correcto. Tenemos las mismas enseñanzas que ellos recibieron. Eso mismo. Y por lo tanto, con el Espíritu Santo en nuestras vidas podemos hacer lo que ellos hicieron y más. Sí, hermano. Ese punto que iba a decir, ese de que dice la palabra que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, que el espíritu no es un espíritu de cobardía, es un espíritu para enfrentar el mundo. Sí, amén. Sí, yo le quería dar, antes de seguir un poquito más aquí, una lista de las parábolas. Hay gente que quizás le ponen más y hay gente que quizás le ponen menos. Y pueden pasarlas por ahí. Puede pasar por ahí. Esta es una lista de las parábolas y usted puede ver, yo le puse ahí donde aparecen en el libro, no de que no hay ninguna en Juan. Aparecen Mateo, Marcos y Lucas. Y ahí le tengo una lista donde están, si están en más de un evangelio, les puse ahí. Porque si alguna vez usted enseña una parábola, es bueno leerla en los otros libros que está, porque a veces da un detalle, otro detalle que quizás Mateo da un detalle que Lucas no da, o viceversa, o Marcos. Pero ahí le doy una lista de las parábolas. Una vez que tuvimos en el campamento, predicamos las parábolas un año, y entonces yo hice esta lista para las personas que la tuvieran. Entonces, yo creo que voy a parar ahí, Sí, y hasta aquí. porque le he robado tiempo a Giancarlo, y vamos a parar aquí para dar un poquito más de tiempo.